Aculeo era mi familia y me emociona. Era mi familia, con mucho respeto y mucho cariño, mucho cariño. Entonces Cantillana era, ¿verdad? Le apunté con el nombre, Cantillana era el altar, ¿ah? Era el lugar sagrado. A 70 kilómetros de Santiago se encuentra la Reserva Natural Altos de Cantillana, un área de conservación que sorprende por su endemismo y ser el hábitat de distintas especies de funga, flora y fauna. El pintor Joaquín Solo de Saldívar es una de las personas que dio vida a la Reserva Natural Altos de Cantillana que conocemos hoy. Como uno de los propietarios, optó por destinar el territorio a la conservación debido a su historia vinculada con la cuenca de Aculeo, el amor por las roblerías y su pasión por la pintura. Mi abuelo, mis tíos, mis papás, mis hermanos, todos estaban metidos en este ambiente de campo, de caballo, y Cantillana era como el altar, era como el lugar al cual se recurría en esa época solamente cuando se sabía que no iba a llover. No existía la visión del tiempo de hoy día, en que uno sabe cómo va a estar el tiempo hasta en 3 días más. No existía. Se podía echar a perder el tiempo en cualquier minuto. De hecho, a mí me sucedió de llegar arriba con granizo y nieve y abajo estaba estupendo. Siempre en esos grupos grandes pasaban cosas, ¿no? Algún caballo, alguna mula que se venía para abajo, en fin, siempre pasaban cosas. Entonces, esa existencia era para nosotros un hito en la vida, ¿eh? Un hito en la vida. Me acuerdo de haber visto, la única vez que he visto yo personalmente un puma, no lo reconocí. Yo dije, qué ternero más raro, ¿ya? Pero todos los cuentos, bueno, fue puma. Mi papá me hizo parar, curiosamente los caballos que los huelen y se ponen muy nerviosos, yo creo que deben de haber tenido la misma circunstancia de corrientes de aire que hizo que el puma no nos viera, no sé, pero fue el capataz, un capataz legendario de la época de la hacienda de Aculeo, el capataz Juan Luis, que detuvo su caballo y yo veo hacia donde corren los perros y se para un ternero enorme con una cola que no terminaba nunca. Y lo estoy viendo, como galopa este ternero con una cola gigante que no terminaba nunca la cola. Altos de Cantillana era parte de la hacienda de Aculeo, asentamiento que dio origen a las localidades de Los Hornos, Rangue y Pintué. Joaquín impulsó una iniciativa que permitiera conservar el territorio de las amenazas antrópicas y para esto fue fundamental reunir a más propietarios. El año 99-2000, más o menos en esa época, en que yo como pintor decidí hacer más permanente unas subidas a caballo a pintar la roblería en otoño. Y me di cuenta que había que hacer algo, porque el ser humano estaba dejando su huella demasiado marcada. Duró hasta 2010 este camino, en que supimos que las Naciones Unidas tenía cualificado a Cantillana, principalmente por lo que son las roblerías y lo que eso significa en la época geológica, lo tenía cualificado en lugar número 25 del mundo en urgencia de ser conservado. Esto para mí fue súper importante porque era como confirmar algo que para mí era un simple cariño subjetivo que no sabía cómo defenderlo. Y sin embargo aparecía un dato concreto. Los primeros años yo creo que lo pasé muy afligido porque era difícil encontrar cómo financiar. Yo ya había advertido que mi proyecto era 5 años, porque si no se podía, me financiaron solo 1 año. Pero ¿quién era yo para decir no? De esa manera no.
no era yo para eso. O sea, Dios proveerá con el resto. Los años fueron pasando, pero hay un hito que, según Joaquín, marcó la historia de la reserva. Hay momentos en la reserva que han sido determinantes, sí, han sido muy determinantes. Primero que nada fue la construcción de esta construcción de esta casa museo, porque por todas las razones que ya dije, digamos, que era demostrarle a los demás que había que formar una institución, había que adquirir espalda, había que tener un nombre. Y esas cosas muchas veces van ligadas a fundar, fundación, a hacer un lugar. Así que eso fue tremendamente importante. Yo creo que daba otro capítulo, pero se construyó esto justo después del terremoto. No había nadie que lo construyera. No habían grupos de maestros para que lo construyeran. Y yo creo en los milagros. Esta cuestión fue un milagro. Porque con decirles que el constructor a cargo de la obra era un ciego, un no vidente, para trabajar justamente en barro. Eso es lo que yo le quisiera decir a los guardaparques. Aprovechen el tiempo, en las tardes, en las noches, cuando estén acá, de darse cuenta que este lugar, que pueden haber otros más lindos, pero como ahora están acá, tiene un tiempo, tiene una música. Y esa música es de 500 años antes y quizás va a ser como hoy día no nos guste, pero va a ser otra música en 500 años más adelante. Y esa música nos tiene a nosotros bailando, al medio. Esa conciencia nos tiene que llevar a algo superior. Y uno de los aspectos más importantes de esa conciencia superior es el concepto de belleza.